En cuanto a lo que dijo Angelina, con su gran generosidad que me ha permitido descansar un poco, ¿no? Si estamos determinados. Yo pienso que, en primer lugar, estamos absolutamente determinados por todo aquello que nos ha constituido y nos precede. El discurso de nuestra familia, de nuestra nación, la cultura a la que pertenecemos, la tradición, pero eso mismo, a la vez, contornea algo indeterminado, que es un punto de libertad que hay en cada uno. Es decir, no hay que contraponer, es una idea binaria que no es conducente pensar o en una persona absolutamente determinada que no es más que la marioneta de un destino ya previamente escrito, o como vi un tipo ayer que según él en la televisión, porque no podía dormir, había viralizado ya 13 millones de vídeos, es una especie de monologuista que habla de cómo uno se puede hacer dueño de sí mismo y ser el dueño de su propia vida, el empresario de sí mismo pero fabricado del tipo autoayuda, una especie de coach psicópata que no paraba de hablar y parecía que se había tomado varios gramos de cocaína, pero bueno, el tipo estaba contentísimo de haberse conocido, como dicen en España, y no paraba de hablar y todo lo que decía era el buen vivir, como uno se tenía que preparar para la buena vida, ser dueño de uno mismo. Finalmente lo que el tipo proponía, y recorría barrios, provincias, es ser el amo de sí mismo, anular toda determinación. Mentira, es otro farsante. Miente tanto el que dice que viene todo escrito como el que dice que no hay nada escrito y que uno mismo se autoproduce, como si fuera una mercancía. No sé si ustedes conocen a este señor del que estoy hablando. Habla a la noche por televisión, pues es la segunda vez que lo veo. No, estábamos hablando de determinación o libertad, ¿no? Y creo que las dos maneras de entender el asunto no conducen a nada si uno cree que uno es una marioneta donde todo está escrito, ni tampoco esta idea muy de los coaches de ahora, muy de la maldita autoayuda, palabra que odio, como la palabra autoestima, que también la odio, como la palabra, resiliencia, que quiere decir que vamos a hacer de todo y lo vas a tener que soportar y además te vamos a felicitar por soportar como te obligamos. O como decía Gurú ayer, ser dueño del propio cuerpo, de la propia vida. O sea, no tener el derecho al mal vivir, que es el derecho que ejercí yo a lo largo de mi vida, que fumé, comí, bebí, exactamente, que creo que es lo verdaderamente humano, mal vivir. Entonces, en ese sentido, pienso que la lógica de la emancipación de la que habló Angelina está jugando siempre en estos términos, en algo que está determinado y algo que es contingente. Y para retomar la pregunta de Alejandro, en cualquier otra época, el desastre que se ha producido en este país, no haría falta ningún análisis, ya sabíamos cómo es el desenlace electoral. Sin embargo, ahora tenemos serias dudas. Hay una gran incógnita sobre lo que va a ocurrir. Parece ser, como lo dijo el mismo Alejandro, que se ha desconectado el malestar que se puede producir de la transformación que lo puede acompañar. Es decir, puede haber una vida muy ingrata y ser elegida, o querer conservarla. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Qué tipo de elección hacen las personas? ¿Por qué eligen? ¿Eligen verdaderamente por sus intereses? Bueno, ahora me callo, pero esperando no ponerme bien yo, porque ya creo poder estar en condiciones, sino me gustaría escuchar qué respuesta tienen ustedes acerca de qué es lo que causa la elección en las personas. Dejemos de un lado las ideas clásicas. Según Marx, los intereses económicos. Según una gran tradición liberal, los intereses vitales de cada uno. Pero parece ser que ni los intereses económicos ni los intereses vitales de cada uno determinan la elección, porque a la gente, a muchos, se les ha vuelto evidente que su vida se volvió desastrosa. Y sin embargo, tal vez elijan
o nos hacen dudar de que pueden elegir, aquello que volvió su vida desastrosa. Esto es lo que ha llevado al inconsciente y a la teoría del sujeto, como lo dijo muy bien Angelina, al centro mismo de la política. No creo que pueda haber un proyecto político serio, emancipatorio, si no se hace cargo de cómo están hechos los sujetos. ¿Y a los sujetos qué los mueve? ¿Sus intereses vitales? No, los intereses vitales no. Tuve varias conversaciones con distintos taxistas en Buenos Aires que me dijeron que su vida actual era horrible, pero que cualquier cosa no botar de nuevo a la lengua. O sea que no son sus intereses, no les costaba nada reconocer que su vida era horrible, pero no querían decir que el odio, como modo de goce, para pensar en términos lacanianos, era mucho más importante que sus intereses inmediatos y vitales. Lo voy a decir en términos freudianos. En vez de elegir por el principio del placer, que serían los intereses vitales, lo que mantiene a la vida en su homeostasis, elegían por el goce. El goce es mucho más oscuro, es mucho más opaco. O sea, todos los políticos del mundo, más los politólogos, más los filósofos, se preguntan ¿qué elige la gente? ¿Qué está pasando con la gente? Acabo de ver una serie, mi hija me la recomienda, Years and Years, que creo que se va a estrenar aquí, donde se empieza a ver el mundo en el año 2020. Ahí no se inventa nada, no hay ninguna distopía, no es el cuento de la criada, no es nada del futuro. Es esto mismo de ahora ya consumado. Y es horrible, es horrible. Y todo el mundo se pregunta, ¿cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo se dejó de entender? ¿Qué preguntarse cuándo se empezó a elegir por lo opaco? ¿Cuándo se desconectó, como dijo Alejandro al principio, la civilización de determinadas barreras? O sea, había ciertas barreras a la pulsión de muerte. Y parece ser que, como el mismo Freud lo anuncia en el malestar de la cultura, la pulsión de muerte va ganando su batalla. Y no es que la gente elija en contra de sí misma, sino que en ese ir en contra de sí mismo también hay una satisfacción, una oscura satisfacción. Freud había descubierto que había personas que eran capaces de destruirse a sí mismas con tal de destruir al otro. Eso es lo que se entendió en política como el pesimismo freudiano. Es bastante seria como forma de maldad esa. Porque una cosa es hacerle el mal al otro, y otra cosa es ser capaz de hacerme un daño terrible con tal de seguir perjudicando lo que yo odio. Bueno, este tipo de procesos están por un lado determinados y por otro lado tienen un punto de indeterminación. Y así respondo a este problema de la libertad y la determinación. Me gustaría de todas maneras dialogar con ustedes sobre este punto. Está el problema de los autores. Nosotros somos pertenecientes todos a una lengua que en principio no es la lengua dominante de la cultura del pensamiento. En el español, durante siglos, no hubo ningún sistema filosófico en España. Yo tendría muchos motivos acerca de por qué durante siglos un país que fue hospitalario con el arte y con la literatura no fue capaz de engendrar un solo sistema filosófico. Es otro tema. Pero Latinoamérica padeció esa ausencia de filosofía en España. Y la filosofía que conocemos es en alemán, en francés y en italiano. Yo no participo de la idea de algunas corrientes nacionales y populares que pretenden decir cosas como yo no leo a Hegel, leo a Jauretche, o yo no leo a Marx, leo el Martín Fierro. Yo pienso que nuestra periferia, en eso me acuerdo de mi amigo Mazzotta, decía que siempre cierto borgismo es pertinente, nuestra periferia sería más reveladora, más subversiva, más emancipadora, si como hizo Borges se apropia de cualquier tradición tal como se le da la gana. Por ejemplo, Borges consideraba que la traducción puede ser mejor que el original. No mantenía la superstición del original. Y me parece que nuestra tarea es esa, apropiarnos de Lacan, apropiarnos de Hegel, apropiarnos de Marx, tal como nuestra propia situación lo determine.
Es decir, es de nuevo un juego entre determinación y libertad. Ejercer la libertad de hacerle decir a Hegel, a Marx o a Lacan lo que nosotros pensamos que según lo que viene determinado en la escena, le queremos hacer decir. No creo en esto de sustituir el eurocentrismo de uno por un nuevo etnocentrismo, como estuve una vez en una mesa y voy a recuperar las tradiciones indígenas y olvidarse de la filosofía occidental. Creo que sería dar un paso atrás. Creo que es más atrevido reapropiarnos. Y creo que Argentina, por su legado histórico, acá vuelvo a la pregunta de Alejandro, la pregunta que se juega en este escenario electoral es si una maquinaria de poder, porque yo creo que el macrismo no es una hegemonía política, sino una maquinaria de poder, es capaz de desconectar definitivamente un dispositivo histórico que tuvo al menos algunos trazos emancipatorios. Si lo desconecta definitivamente, por horrenda que sea la situación, puede ser que ganen. Si no lo desconecta, si la maquinaria de poder, que no es lo mismo que el orden simbólico, no logra desconectar del todo, va a producirse un efecto de retorno de la interpretación del legado. Y por lo tanto, por ahí tenemos una sorpresa más grata, que es confirmar que no siempre un dispositivo de poder logra aniquilar un legado histórico, que es lo que está pasando en todo el mundo. La novedad, vamos a decir, es que, a diferencia de lo que se pensaba en los proyectos ilustrados y modernos, hay un nuevo tipo de dispositivo que se puede nombrar con la palabra neoliberalismo, capitalismo. Yo lo nombro con lo que me parece que es la gran anticipación de Lacan, que es lo del discurso capitalista, que está aniquilando los legados históricos, como si empujara a todo el mundo a un presente que estuviera dicho por la televisión, ¿no? Y donde todo el mundo fuera perdiendo poco a poco de dónde procedía, quién era, cuáles eran los antecedentes, cuáles eran los legados históricos que debían ser siempre leídos, reinterpretados, reapropiados. Bueno, si estos dispositivos ganan la partida, como lo muestran muchos episodios del Black Mirror, o como lo muestra esta serie que evoqué antes, es decir, si se produce esa deshistorización, si se produce ese empuje al presente absoluto, si verdaderamente se transforma todo en un sucedáneo de las cosas, si se pierde toda relación con la posibilidad de dejar abierto este lugar entre la determinación y la libertad, y se cierra todo en el bucle del consumidor consumido que propone el neoliberalismo, que el neoliberalismo además lo propone para todos los ámbitos, porque en el mundo más pobre también sigue operando la ficción del consumidor consumido, ¿no? Ayer vi un programa también donde en la Villa 31 había tipos que se quedaban con 4 o 5 casas de la villa, echaban a las familias y especulaban con los alquileres de la casa, además de todo tipo de circulación de mercancías de todo tipo. Es decir, que las operaciones del consumidor consumido no son propias ya solo de una clase. En el interior mismo de la pobreza hay modos de satisfacción que son específicos del neoliberalismo, y que cualquier proyecto político que se tome en serio cómo está hecho el sujeto o cómo es la existencia hablante, sexual e inmortal, va a tener que tener en cuenta. Como le decía a Angelina yo esta tarde, creo que una filosofía de la praxis para una teoría de la emancipación no puede desentenderse, como ella misma lo recordó, de una teoría del sujeto. Y que evidentemente esa teoría del sujeto tiene que tener como punto de partida las malas noticias del psicoanálisis, porque el psicoanálisis tiene un montón de malas noticias. No está claro que al sujeto le guste cambiar, no está claro que el sujeto elija lo mejor para sí mismo, puede ser que al sujeto lo tiente más repetir lo que lo ha destruido que mejorar, puede ser que al sujeto le interese más destruir algo que amaba que conservarlo. Bueno, en fin, hay un montón de cosas
que no podemos desentendernos de ellas. Son malas noticias en un sentido y son buenas en otro, porque también, gracias a eso, podemos entender que el sujeto no es solo el invento del poder, porque si no están las otras corrientes. Por ejemplo, en Europa está muy de moda Chul Han, que es un coreano, no sé si aquí también ha circulado, donde ya está todo tomado por el poder. Ya los sueños son del poder, el inconsciente es del poder. Mi tesis es otra de este libro. Yo creo que el sujeto surge en la lengua, no en el poder. Que el sujeto, la casa natal del sujeto es la lengua. El poder llega una millonésima de segundo después que la lengua. El poder llega después siempre. No hay crimen perfecto porque el poder no es la primera casa. El primer lugar donde emerge el sujeto no es el poder. Es una discusión que tenemos con los Foucaultianos o con algunos amigos que siguen la corriente deleuziana, que son tesis muy importantes sobre el poder, porque Foucault ha tenido razón, el poder no es meramente una instancia represiva, el poder no puede ser pensado solo como algo que te oprime desde afuera, el poder es creativo, el poder produce libertad, el poder produce la sensación de tener muchas elecciones, el poder produce grandes flujos, grandes momentos expansivos. Bueno, en fin, todo el mundo este tecnológico en el que vivimos no lo podríamos entender fuera de las relaciones de poder. Y no podemos decir que sean solo opresivas. Más bien, con Lacan tenemos que decir que ofrecen nuevas modalidades de goce también, ¿no? En la serie Years and Years, los niños en la mesa ya están todos, cada uno con su móvil. Parece una escena que ya se va a volver familiar, porque ahora me enteré que van a dar tarjetas de crédito para los niños, entonces el niño de 3 años va a saber en Europa 5 euros, ¿no? Entonces, ¿cuántos gastó? Así él, apoyado por una teoría cognitiva atrás, ¿no? Sabe administrarse a sí mismo y sabe cuánto dinero gastó. Entonces, de tal manera que ya desde niño, ¿y quién se opone a que el niño no tenga la tarjeta de crédito? El niño desde pequeño ya es un administrador de sí mismo y sabe gestionar su dinero. ¿Por qué vas a estar en contra de eso? Bueno, entonces empieza toda esta historia sobre la cual uno no puede decir que no. Ahí está de nuevo un problema relacionado con la libertad y la determinación. Uno no puede decir del todo que no, ni tampoco decir un sí definitivo. Emancipación quiere decir que frente a estas cosas decimos que sí, que no a la vez. No podemos decir que no a la técnica porque no hay un paso anterior, no vamos a volver a un momento anterior al mundo de la técnica. No podemos, no hay forma de retroceder. Generar ese ideal romántico de ir a un momento anterior es absolutamente reaccionario. Y a la vez, decir nada más que sí y entregarse es clausurar la posibilidad de transformar las cosas. Entonces hay que encontrar, a esto Heidegger lo llamaba serenidad, es la palabra que cogieron los traductores para la expresión alemana Gelassenheit, que quiere decir que sí, que no a la técnica, ¿no? Que es como, me parece a mí, que hay que situarse, decir que sí, no a la vez es dificilísimo, pero es un poco como hay que hacer con estos juguetes, ¿no? No se puede decir que no, porque fuera de estos juguetes, no sé, no estaríamos por ahí ninguno de nosotros aquí. Por ahí todos nosotros en este instante estamos aquí gracias a estos juguetes, ¿no? Y a la vez hay que tratar de encontrar una manera de no ser solamente estos juguetes, ¿no? Esto es lo que... Bueno, en ese sentido insisto bastante en el libro, y les agradezco mucho que hayan venido aquí a prestar atención a ello, de que no somos el producto exclusivamente del poder. Si somos el producto exclusivamente del poder, el futuro que viene es muy feo, porque el poder se ha vuelto algo, como lo decía Angelina en su reseña en el diario hoy, algo no humano. O sea, el gran descubrimiento de Marx, como el de Freud, como el de Heidegger, es que nos dominan estructuras abstractas e invisibles.
Yo siempre un joven, cuando me pregunta un joven alumno que tiene que empezar a leer, le digo, mira, si realmente quieres captar cómo son las estructuras de la dominación, no se ven. Hay que leer a Marx, que explicó que una mercancía es invisible, que no es el objeto que está en el escaparate, en la vidriera, sino un conjunto de relaciones sociales de producción que tú no vas a ver jamás reflejadas en el objeto de compras. Y el inconsciente tampoco se ve. Entonces, es muy importante captar todas estas estructuras, no superponerlas fácilmente porque no se superponen, como ha dicho Angelina evocando el mito del banquete de Platón, no es que se complementen, sino que parcialmente pueden establecer algunas conexiones muy interesantes para interrogar el horizonte de nuestra época y cuáles son las condiciones de posibilidad del proyecto transformador. Yo no creo en los enunciados de la izquierda, tal como la propia izquierda los enuncia, porque si realmente fueran posibles no se enunciarían. Yo no puedo creer que alguien diga por televisión que va a abolir la propiedad privada de los medios de producción, porque si lo va a hacer, no lo puede decir. O sea, si lo hace por casualidad. Ojalá lo hagan, pero si lo llegan a hacer algún día, no se puede anunciar por televisión. Yo cuando escucho a la izquierda de aquí, por eso, en ese sentido, los proyectos de izquierda de allá, los que pueden participar, me refiero al drama de Podemos, que así me tienen, no dicen estas cosas, porque uno sabe que si realmente las va a hacer, no las va a hacer anunciándolas por televisión. Si uno expropia Repsol, es porque dijo que no lo iba a hacer, después por ahí lo hace, ¿no? Entonces, lo que ya cambió también en nuestra perspectiva, los que consideramos que somos materialistas porque pensamos en el sujeto, es que la política no se hace diciendo las cosas o nombrándolas todas o proclamándolas, ¿no? Porque eso es lo que Hegel escribía con Alma Negra, o una gran crítica de la realidad. Luego me miro al espejo y estoy contento con lo radical que soy, con lo fantástico que es mi proyecto, pero la realidad no cambia en nada. O sea, lo único que verdaderamente hay que tener en cuenta es la posibilidad de qué correlación de fuerzas hay en cada coyuntura. Yo creo que pensar en la coyuntura es importantísimo, eso lo enseña tanto el psicoanálisis como la política, y en cada coyuntura ver lo que es transformable y lo que no va a poder ser transformable. Cuando todo esto no se tiene en cuenta y se sustituye por un conjunto de enunciados que son fantásticos de pronunciar, pero que son imposibles de sostener en sus verdaderas consecuencias, es lo que Hegel llamó el alma bella, alguien que critica el mundo y no reconoce cómo está implicado en lo que critica, ¿no? Y yo creo que un problema que tuvo la izquierda, y por eso oscila ahora con la melancolía, fue su alma bellismo, ¿no? Sobre todo la izquierda occidental, porque la izquierda de los verdaderos procesos revolucionarios, acabo de estar en Moscú, donde tengo la suerte de que me van a editar un libro, es otro tema. Es decir, que hay una escisión muy grande entre el marxismo occidental y lo que ocurrió en esos países. El marxismo occidental vive en una cierta melancolía después de haber sido muchos años el alma bella de la fiesta, de formular cosas que no se podían verdaderamente sostener. A mí me gusta más la palabra duelo, como decía al principio, porque yo veo que el duelo es algo activo. El duelo quiere decir no identificarme a lo perdido. Hay que saber perder, pero no identificarme a lo perdido. El que no sabe perder, no sabe vivir, porque siempre hay que saber perder. Y a la vez no identificarse a lo perdido. Me gusta la palabra duelo, pues transformar la pérdida en una imposibilidad, en algo verdaderamente que falta, no en la pérdida, ¿no? Es decir, la melancolía es muy nostálgica, por eso Traverso ha escrito un libro muy bueno, porque recorre a grandes autores de la travesía marxista occidental, pero los ve bajo el sesgo de la melancolía, y no me parece a mí que sea lo más fecundo. Me parece que la izquierda lo que tiene que hacer es un trabajo de duelo, y el lugar en donde puede hacer ese trabajo de duelo es la teoría
del sujeto. Y el continente que puede hacer algo con la teoría del sujeto es Latinoamérica. A mí me parece que Europa es un gran archivo que tiene escasas posibilidades de transformación y que ahora está girando hacia la derecha. Ojo, la ultraderecha europea no está construida mediáticamente. Esa idea de que todo lo construyen los medios es también un modo de no abordar de verdad lo que es el sujeto. Es muy fácil decir que todo lo construyen los medios, ¿no? Porque les puedo asegurar que el fenómeno Le Pen en Francia, el fenómeno Salvini en Italia, el fenómeno Vox en España, no lo organizó ninguna cadena televisiva. No les interesa incluso. Al establishment mismo no era el proyecto que les interesaba más. Ahora, la ultraderecha es un fenómeno que se extiende. Y hay que en todo caso dar cuenta de por qué se han desinhibido, porque lo que ocurre con la ultraderecha en Europa es que, vuelvo a remitirme a una frase de Alejandro, ciertas barreras que estaban funcionando no funcionan más, se desacomplejaron, les gusta ser racistas y lo dicen. Dicen sin ningún problema que no quieren a los extranjeros, metete vos los extranjeros en tu casa si te gustan, y dicen sin ningún problema que se vayan todos y que vuelvan a sus países, y no solamente no les molesta a nadie eso que dicen, sino que cada vez hay más adeptos, porque como dijo el tipo de la ultraderecha en España el otro día, dijo, estamos hartos de los progres que nos controlan lo que vamos a decir. Ellos han cambiado el eje de las cosas, ahora los controladores son los progres y ellos son los desinhibidos. Hay que atender a todo esto, porque esto no está construido mediáticamente. Como tampoco yo creo que lo que ocurre aquí sea un fenómeno puro y exclusivamente mediático. Creo que toda la maquinaria que se cifra en la operación Macri-Pinochetto es una maquinaria que excede el campo de lo mediático. Es algorítmica, financiera, en fin. Es toda una operación donde hay un tejido verdaderamente operante que habrá que ver si realmente existe, como me preguntaba yo en la TPN, un sujeto político que le pueda hacer freno. Ni siquiera puede superar, No va a haber jamás, por ahora hasta nuevo aviso, no hubo un proyecto que no fuera neoliberal. No va a haber un proyecto que no sea neoliberal. Lo único que puede haber, como decía Walter Benjamin, son frenos de mano. Lo que puede ocurrir es que si vuelve algo de lo político, que le haga el límite a esta maquinaria infernal, ese freno de mano sea operativo. A la izquierda no le gusta porque no va a quedar abolida la propiedad privada de los medios de producción. Pero yo escuché a una joven muy simpática de la izquierda decir por televisión que no había que pagarle al Fondo Monetario Internacional y que los obreros tenían que empezar a gestionar todas las fábricas. ¿Se puede decir esto por televisión? Si se piensa realmente. No creo que Lenin, si hubiera existido la televisión en aquella época, hubiera dicho que iba a tomar el Palacio de Invierno. O sea que realmente no, ese es un punto que verdaderamente me parece más interesante examinar en sus limitaciones reales las experiencias nacionales y populares, porque muestran mejor la dialéctica que puede haber entre las transformaciones posibles y los obstáculos que esas transformaciones presentan como tales. Concluyo, porque quiero hablar con ustedes, que yo creo que la gente sí elige por su modo de gozar, a veces no por sus intereses vitales. Creo que si hay algo que caracteriza a esta civilización, y esto no ocurre solo en Argentina, es que en muchos casos la gente, más que elegir por lo que es verdaderamente un interés vital, es decir, lo que mantendría su vida dentro de la homeostasis del principio de placer, elige por su goce. No es que no han sabido elegir, no es que los han engañado los medios, es que han querido elegir eso, y esto es lo grave. Han querido elegir algo que es muy destructivo y que es muy dañino, tanto para ellos mismos como para nosotros. Y ese es un tipo de novedad que hay que afrontar.
El éxito que tienen las religiones es precisamente el nuevo éxito de las religiones, el avance en América Latina del evangelismo o de la autoayuda, que son las dos caras de la misma moneda, tienen muchísimo que ver con esto. Tienen que ver con que la civilización no ofrece más orientaciones simbólicas y que la pulsión de muerte empieza a tener cada vez más campo para trabajar. Es decir, el efecto del capitalismo postfordista ha producido tal grado de desarraigo y de desintegración de los lazos sociales y de los lugares de pertenencia que la gente necesita nuevos anclajes. Y resulta que los discursos políticos de la izquierda o los discursos políticos a los que nosotros pertenecíamos no dan esos lugares de anclaje. Y resulta que la autoayuda de este tipo ayer dijo que había viralizado con todas las pelotudeces que decían por segundo 13 millones de vídeos. ¿Qué político consigue viralizar 13 millones diciendo sé tú mismo, sé el dueño de tu vida, no le entregues al otro la llave de tu ser, descubre la belleza que hay adentro tuyo, no pertenezcas a nadie, pertenécete a ti mismo? Y se pone a llorar el tipo por lo emocionado que está de lo que dijo, ¿no? Por la revelación que acaba de tener. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? No es cuestión de entender la ridiculez de este tipo, sino cuántos discursos no llegan ya a donde deberían llegar o ya han perdido su eficacia simbólica para que ese discurso tenga el lugar que tiene, ¿no? Hay otro fenómeno interesante, hay otro tarado que va, y ese es economista, y dice que habría que echar a todos los empleados públicos, eliminar todos los subsidios. Y bueno, lo entrevistaba un tarado parecido a él, ¿no? Entonces, claro, todo esto es imposible de decir. Es decir, la gran solución era eliminar todo tipo de gasto, y por eso se entiende, por supuesto, ya definitivamente exterminar a la población. Si nos tomamos en serio lo que decía el tipo, era un proceso de exterminio el que él de modo excéntrico presentaba. Como el entrevistador tenía la obligación de no ser tarado del todo o algo por el estilo, yo no entiendo mucho de la televisión de aquí, ¿no? Le dice en un momento, ¿en qué lugar del mundo se pueden sacar divisas afuera? Y entonces el gran genio le dice, porque los tucutucos tengan esclavos, nosotros tenemos que tener esclavos. A ver, en ningún lugar del mundo, de ninguno de los que yo conozco, se pueden sacar las divisas afuera. Es decir, si uno va a Francia, a España, a Italia, a Nueva York, a Canadá y dice que quiere sacar $500.000, Hacienda, que es como se llama allá la FIP, te pregunta, primero de dónde salieron, y segundo te comunica cuánto vas a tener que pagar, siempre es más del 45% por ese dinero que vas a sacar afuera. Y este tipo, que es el genio, una especie de gran genio de la economía, dijo que si los tucutucos tenían esclavos tenían que evitarlo, como diciendo que eso era una cosa excéntrica, que por supuesto somos libres, y libertad quiere decir hacer con la guita de los demás lo que uno quiere. Después fue muy interesante el tipo. Es muy grave lo que está pasando acá, de todas maneras. El tipo dice que no le importa que le digan que es un pelotudo, porque hay que ver cómo lo evalúa el mercado eso. ¿Qué más das? Cada uno es propietario de las palabras que dice, dijo el tipo. Y según la suerte que tenga esa definición en el mercado, entonces, para ese tipo, el lenguaje y el mercado, ese es un buen ejemplo, llevado al paroxismo de lo que quiere el neoliberalismo. La realidad final de lo que es el ser de cada uno está en el mercado. Y uno tiene que automaximizarse y darse un valor. No hay otro destino que ir todo el tiempo por encima de tus propias posibilidades hasta alcanzar tu máximo valor. Lo dice tanto el tarado ese que se hace pasar por genio economista como el gurú de los 13 millones de vídeos. Lo que vienen a decir todos estos es, date a ti mismo un gran valor. Haz de ti mismo todos los días un valor que vaya en aumento, que vaya en aumento, que vaya en aumento, que vaya en aumento. Busca la forma de aumentar tu valor. Claro, esto no tiene nada que ver con ningún proyecto colectivo,
ni con ningún proyecto de un sujeto que quiera verdaderamente transformar su historia, ni de ningún tipo de relación entre lo que puede ser transformar la historia del propio sujeto y el proyecto colectivo. Es decir, ahora, traigo estos dos discursos que escuché así al azar, no tanto para hablar de los discursos en concreto, sino para considerar los síntomas sociales. Es decir, me pregunto, ¿qué cultura es la que le da la dominancia a este tipo de discursos? ¿Y en qué pliegos de esta cultura y en qué gramáticas y en qué narrativas estos sujetos encuentran tanto lugar? Porque yo, prendiendo la sala de televisión, ya los encontré un montón de veces. ¿Qué están preparando? ¿Qué orden social se prepara en eso? ¿Y por qué hay tantos lugares donde todo eso circula? Esto es lo que me parece que es interesante de tomar en cuenta para que después no nos preguntemos de dónde vino. Ahora la socialdemocracia en Europa se pregunta de dónde surgió la ultraderecha. Es muy sencillo, estuvieron siendo racistas todos y no lo reconocían. Estuvieron deportando y siendo racistas todos y estuvieron considerando a América Latina como un mundo infradesarrollado todos. Y se aprovecharon de Venezuela como el ejemplo del mal absoluto todos. Bueno, cuando digo todos, los socialistas, los progresistas de izquierda, todos esos estuvieron considerándose a sí mismos como la única civilización posible, la europea, y el resto como gente que pertenece a una dimensión infrahumana. Ahora no se puede sorprender de que aparezca de nuevo el que realice en acto lo que ellos mismos siempre decían veladamente. De hecho, los tipos de ultraderecha en esto son cínicos y se lo dicen. Dicen, ustedes son unos acomplejados. No dicen lo que verdaderamente piensan, lo decimos nosotros. Y sí, realmente el racismo no es una novedad de ahora. Desde que llegué a ese continente es que lo veo. Como veo lo que quiere decir, entendí que quería pertenecer a un lugar cuando viví en Europa. Yo no sabía lo que era el nacionalismo. Acá el nacionalismo es de Boca Juniors y de la selección, nada más. Pero entendí lo que era ser o no ser de un lugar allá. O sea que, ahora que la ultraderecha aparece allí, la izquierda no encuentra la forma de apropiarse de la idea de patria. En cada parte, bueno, España tiene una complejidad terrible. Directamente decir patria en España es poner el retrato de Franco. Pero en todos los países hay un problema con ese. Y la derecha, en cambio, la usa sin ambajes. Y bueno, ahí hay otro tema que tiene que ver de nuevo con el orden simbólico. Es decir, cómo se designa el lugar en donde uno vive o en donde uno quiere vivir, o el lugar que uno quiere, o el lugar que uno quiere que siga existiendo para sus hijos, ¿no? Y cómo eso, es decir, cómo puede generarse una idea de patria que no sea xenófoba y que no conduzca a políticas de segregación. Es uno de los grandes debates que tiene la izquierda en su trabajo de duelo. Es decir, porque la izquierda no va a poder ponerse del lado de la globalización. Y tampoco va a volver a ser internacionalista si previamente no conquistan los propios pueblos su propia soberanía. Puede haber una internacional de pueblos soberanos, pero no va a haber una internacional de pueblos dominados por Estados Unidos o la Unión Europea. Puede haber una internacional sin pueblos soberanos. Y solo puede haber pueblos soberanos si tienen algún tipo de relación con la palabra patria que no sea una relación fascista. Y ahí hay muchísimos campos que hay que intervenir y abrir. Bueno, ahora sí me detengo porque me parece que sería, antes de que se quede la sala vacía, interesante hablar entre nosotros. Me gustaría preguntarte por una relación que vos planteás en el texto, de la relación de mismidad y diferencia entre ideología y fantasma. Más adelante lo explayás y donde ahí la mismidad consistiría en el sujeto, pero
en función de esto es, ¿cuál es esa tensión entre ambas que deberíamos mantener? A ver, no sé, me hice otras anotaciones, pero no sé si se entendió de la pregunta. Vos ponés que hay una tensión entre el fantasma y la ideología. Cuando hablas de Althusser, de la ideología, del fantasma y la política, planteas este tema de que habría que mantener esta tensión entre ambas, entre fantasía e ideología, una justa tensión. Esa es... Sí, a mí me parece un problema central, de hecho es el seminario de hoy en Madrid, ¿no? Normalmente la ideología fue pensada, vamos a decir, para ir muy rápido, porque si no hay que dar el seminario entero, ¿no? Entendemos por ideología una relación imaginaria que tenemos con lo real, muy determinada por nuestra clase, por nuestra familia, por nuestra pertenencia. La pregunta es si esa ideología, ¿qué relación tiene con el fantasma inconsciente? Por ejemplo, el tipo es de izquierda, pero odia a los negros. El tipo es de izquierda, pero quiere matar a su mujer por celos. Ella es feminista, como dijo una compañera mía en una mesa, pero dice que una mujer que goza con una fantasía de sumisión es porque tiene todavía vestigios de la ideología patriarcal. Bueno, no. Tal vez no hay una identidad entre el fantasma y la ideología que pueda permitir homogeneizar a ambas, sino que hay una conexión mucho más compleja y que una mujer puede ser legítimamente feminista y tener fantasías que no son feministas. Entonces, me ha interesado mucho ver la relación de frontera absolutamente porosa que hay entre estos dos ámbitos. Porque me parece que ni los teóricos de la ideología han ido al problema de cómo marca a la estructura corporal el lenguaje, es decir, cómo se constituye el inconsciente en un sentido lacaniano, ni tampoco los teóricos del fantasma han entendido, ¿no?, que finalmente, porque en uno de los debates que tuve en mi propia escuela, en la que pertenecí, se quería disfrazar todo de psicoanálisis, pero en realidad al final se trataba de condenar a Venezuela, de festejar que se había bombardeado a Irak, de frenar a Le Pen, pero también decir que Perón era nazi, hablar del lacano-kirchnerismo, bueno, al final eso, yo dije, esto es ideología. Aunque parecía que era una supuesta discusión sobre las orientaciones de la escuela psicoanalítica, de la Asociación Mundial, etcétera, etcétera. Así que a partir de ese momento me volví a apasionar por el tema y empecé a releer lo que estaba en el comienzo. Muchos nos hicimos lacanianos por aquel famoso texto Ideología y aparatos ideológicos del Estado de Althusser, donde Althusser por primera vez además reparaba en el estadio del espejo de Lacan para pensar la ideología. Por ejemplo, reparaba en la constitución narcisista del yo. Y para él era indispensable cómo las imagos familiares intervenían en los procesos ideológicos. Entonces, hay un núcleo duro en la ideología que me parece que pertenece al fantasma y que es muy difícil de transformar. El fantasma no es, como los psicoanalistas lacanianos saben, algo muy sencillo, es la inercia de todas las inercias. Se discute siempre si en una experiencia analítica el fantasma no se disuelve nunca y como mucho el sujeto puede tomar como una cierta perspectiva de cuál es la construcción fantasmática que lo domina. Entonces ahí me parece que hay todavía un campo que es apasionante y que la invito a verdaderamente trabajar y estudiar, porque me parece que es insuficiente decir, usted está marcado por su pertenencia de clase, por su pertenencia familiar, porque, bueno, en fin, todas las cosas que hacen a la ideología, que son innegables. Uno ve un burgués y lo reconoce de lejos, ¿no? Como también ve a alguien de origen
de la clase trabajadora y también reconoce de lejos, es decir, que las marcas ideológicas son evidentes. Ahora, por ejemplo, cuando yo escucho a un trabajador decir que la yegua le arruinó la vida y qué sé yo, pero en realidad mejoró, pero le arruinó porque la voz de ella es insoportable y no la quiere volver a escuchar, aunque él se construyó su casita y esto y lo otro, pero no la quiere volver a escuchar, hay que pensar la relación con esa voz. O cuando, por ejemplo, yo le digo, bueno, pero entonces usted la va a votar, en esa época todavía no estaba el nuevo candidato. Entonces vi que era tabú la palabra, no la podía nombrar, ¿no? Bueno, esto ya uno puede, el politólogo, si me acompaña en esa conversación, mis amigos filósofos o politólogos, seguirían reflexionando en el campo de ideología sin incorporar, un poco lo decía antes Angelina, un campo que me parece muy fecundo, que es decir, no, pero aquí está jugando, el tipo odia la voz, y tal vez la odie porque sea mujer, y tal vez no soporte más escucharla, y no la quiere escuchar más. Aunque ustedes no lo puedan creer, esto se lo dije a ella, que no la querían escuchar más. Entonces, ¿eso a dónde pertenece? ¿A la ideología? No está tan claro. La voz, para Lacan, es un objeto A, es decir, un objeto que está en relación con las pulsiones. Entonces, sí, uno de los temas del libro, hice el esquema que tomé de mi amigo Trías, de la razón fronteriza, y sí, yo pienso que el problema de la ideología y el fantasma es un problema crucial, que en esto que estamos diciendo de aventurarnos en una teoría del sujeto, en el materialismo, se descuidó el problema ideológico y se descuidó el problema fantasmático. No se superponen fácilmente. El propio Zizek rápidamente lo llevó al terreno del fantasma, el objeto sublime de la ideología, y buscó la frase de Lacan, elevar la cosa a la dignidad del objeto para explicar el fenómeno fantasmático, y mostró cómo una sociedad de golpe se unifica poniendo a los judíos como el enemigo que te socava la identidad. Pero eso no es la ideología. Esos son procesos de homogeneización que pertenecen, según Lacan, a la lógica masculina. El para todos siempre se constituye frente a una excepción que te amenaza. Para tú poder constituir un para todos, eso en Europa se ve muy bien, hay que buscar cuál es la figura que te amenaza. Te amenaza el gitano, te amenaza el árabe. Allá el que más amenaza de todos en este momento es el árabe. El árabe es la amenaza. Hay millones de chinos que cuadruplican la cifra de los árabes, que se van a adueñar dentro de muy poco de todo el planeta, pero no amenazan, porque son los futuros amos. Pero los árabes no van a adueñarse de nada, son los candidatos a cobrar por todos lados. Fantasma, ideología, hay que verdaderamente entender todo esto. Es decir, el país candidato a sustituir la dominación norteamericana del capitalismo es China, y se extiende por el planeta. El otro día hubo una conversación entre Carter y Trump, no sé si la conocen, entre Carter y Trump, donde Carter le explicaba que los chinos no han gastado un peso en la guerra y que han invertido todo en otras cosas, entre otras cosas en un salto tecnológico que los norteamericanos ya no pueden hacer. Quisieron prohibir el Huawei y los chinos se rieron. Sacaron la tapa de todos los diarios, no va a ser nunca prohibido y van a seguir con el G5, el G6. Bueno, entonces digo, sin embargo, no hay un problema. En España, la policía ve un árabe y lo para. Ve un chino, está esperando ver a qué mercado va. Pero no hay un problema. Entonces, todo esto me hace pensar que hay que recuperar, porque está en el fondo, es lo que me permite tu pregunta, el tema tan indeterminado de la emancipación, que es, finalmente, ¿de qué nos tenemos que emancipar? De nosotros mismos. En primer lugar, de cómo estamos hechos nosotros. El capitalismo no es más algo que está fuera de nosotros, está en nosotros.
Y ahí es de nuevo algo, como no estamos en el exterior, de nuevo es muy apasionante ver cómo se estructuran estos dos campos y qué tipo de combinaciones se producen entre ellos. Lo que hay que incorporar ahora para entender esto es por qué ha surgido este odio por el vulnerable. Es decir, hay 33.000 muertos que recién ayer un diario alemán publicó en el Mediterráneo. Hay que dejar morir a 33.000 personas en el mar, ¿no? Bueno, y en distintas partes del mundo parece ser que atacar al débil o dejar que lo ataquen o producir situaciones donde el débil va a quedar muy dañado es una práctica impune. O sea, es muy claro que si dejas a los jubilados sin sus recursos, los empujas al horror. Bueno, esto también vuelve a entrar en un problema con el rechazo de la castración del que habló Lacan en el discurso capitalista. Es decir, yo creo que también hay un nuevo tipo de odio hacia lo débil. Y por eso pienso que en el movimiento de las mujeres puede haber algo importantísimo. Porque además creo que la violencia asesina contra mujeres es uno de los datos mayores de esta violencia, de este goce de atacar lo débil. Yo en relación a lo que había planteado un poco de cómo podíamos pensar nosotros, por qué no, cómo está eligiendo la gente, recordé una frase que usted había dicho en uno de sus escritos en una revista digital que decía, corríjame si no era así, el patriarcado es la declinación definitiva de la función paterna. El patriarcado es la declinación definitiva de la función paterna. A mí me quedó esa frase y pensando ahora en esto que usted venía planteando, a mí me parece que una de las cosas que produce ese discurso del patriarcado, el discurso capitalista, es justamente la imposibilidad de que se pueda producir otros conjuntos que se nucleen a partir de un significante del padre. Si leemos el significante del padre no como un significante amo, sino como la posibilidad de armar nuevos conjuntos. Me parece que en ese punto no hay una posibilidad de poder elegir. No creo que se esté pudiendo elegir, sino que se está escuchando, se está haciendo carne, se está haciendo carne un discurso que no nos permite poder armar otros conjuntos. Sí, me parece que ese es el problema de fondo. Es decir, había un aspecto interesante de la función paterna, que es el punto de anclaje. En realidad había algo liberador, porque sin punto de anclaje estamos a la deriva. Todos necesitamos tener, para volver al ejemplo de la marioneta que se mueve es la que tiene varios hilos. Si le cortamos los hilos se cae. Así que el punto de anclaje, que es la función paterna, no es opresora. Otra cosa es confundirla con el padre de la horda primitiva o con la versión capitalista, en donde no hay ningún punto de capitón, ningún punto de anclaje. Uno de los dramas que va a tener la política en el futuro es que solo en política si uno discute cuál es el punto de anclaje, o como ha dicho usted, cómo organizamos nuevos conjuntos. Pero si resulta que el discurso capitalista quiere incluir todo y quiere transformar a la propia vida humana en capital y quiere hacer de cada ser humano un capital, ahí no hay ningún punto de capitón. Entonces estamos en un gran lío, que es que nosotros lo que nos interesa es discutir dónde están los puntos de anclaje. Y en cambio estamos bajo un régimen de dominación que va a destruir todos los puntos de anclaje. El padre, la familia. Es un poco una discusión con mis amigas feministas. Me dicen, si cae el patriarcado, cae el capitalismo. No, el capitalismo es un algoritmo. Va a caer el patriarcado, la familia, tu papá, tu mamá, tu hermano, y el capitalismo va a continuar. Cuando veas vender a tu hermana en la vidriera o en el zoológico, comprenderás que el capitalismo sigue.
El capitalismo está vaciado de significación. Y nosotros trabajamos con significaciones. Entonces, evidentemente estamos en un problema muy serio. Si fuera el capitalismo sinónimo del patriarcado, ojalá, porque cae el patriarcado, cae el capitalismo. Pero el capitalismo se rehace todo el tiempo porque ha pasado a un orden donde ni siquiera depende de la industria, ni siquiera depende de la explotación de la fuerza de trabajo, ahora ya depende de la operación misma financiera. Entonces, bueno, en efecto, ahí hay un problema que vuelve a reunirse con la ideología y el fantasma, que es cómo hacemos con una maquinaria que se rehace todo el tiempo, que se desplaza todo el tiempo, que incorpora, que puede hacer del feminismo un negocio. Ahora todas las publicidades son feministas en Europa, y el 90% de las series que veo tienen un desenlace feminista, y están marcadas con una agenda feminista. Entonces, ¿cómo se hace? Si era el núcleo del proyecto emancipador. Es decir, es muy rápida la reabsorción de cualquier proyecto. Nosotros hemos tenido que pasar de un proyecto donde discutíamos la soberanía popular y donde reivindicábamos una América Latina distinta, a decir que a ver si podemos ordenar el desastre que se ha producido ahora. Es decir, que incluso el capitalismo nos ha vuelto conservadores a nosotros. Porque en realidad, si queremos salvarnos, hay que discutir lo que merece ser conservado. Porque cuando uno ve esto de que se vende el producto que no es leche, sino el sucedáneo, lo que te está indicando el juego es que no se va a conservar nada. Es decir, que no hay nada de conservar, porque para el capitalismo no salieron mal las cosas, ni hubo errores, sino que era esto el destino al cual estaba solicitado este lugar. Era el plan que había para este lugar. No hubo ningún error. En todo caso pudo haber error de los políticos, pero los políticos son lo de menos. Lo importante es al tipo de estructura que pertenecen. A la estructura, al engranaje, como diría Heidegger, que pertenecen, no hubo un error. Los políticos en todo caso sí pueden tener un error que es creerse. Creo que lo único que se creyeron fue lo de las inversiones, porque estaban en una mentalidad neoliberal del siglo XX y se ha producido un fenómeno de guerra comercial mundial que me parece que no tenía previsto. Es lo único que puedo en todo caso especular, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el punto importante aquí es que ese punto de Capitol no está en la estructura ya. Y en cambio nosotros, un proyecto político es discutir dónde va a ser el punto de anclaje, qué sentido le damos a la nación, qué relación establecemos entre nación, comunidad y pueblo, qué entendemos por la relación entre nación y otras naciones. Todo esto son órdenes simbólicos y posibilidades de desplazar el punto de anclaje. Bueno, y estamos en una época donde no hay punto de anclaje alguno. Estaba pensando probablemente en estas últimas cuestiones que respondiste, en parte la respuesta a algunas cuestiones que quiera preguntar. No sé si es una pregunta o un comentario, pero me quedé pensando en esto que planteaste, que el lenguaje es anterior al poder, y pensaba si el psicoanálisis está en esa trama, en ese entre el lenguaje y el poder, su quehacer, digamos, el quehacer del psicoanálisis. Y también pensaba lo necesario, o sea, hay algo inventando respecto del psicoanálisis y si hay algún proceso de emancipación al interior del psicoanálisis. Es una pregunta que me aparecía como, no sé, escuchando esta cuestión, en donde, bueno, después de pensarla, te escuché decir esto de los anclajes que hay que resituar, repensar y refundar en cuanto al orden simbólico, ¿no?
Evidentemente, yo pienso que la práctica analítica está organizada para que se dé una relación con el inconsciente, la escucha, la transferencia, en donde lo que está en juego es cómo el sujeto ha surgido en el lenguaje, es decir, cómo su cuerpo, su masa corporal, lo que organizó todo el dispositivo pulsional del sujeto, lo que organizó la vida fantasmática, lo que organizó su relación con el goce, con el deseo, con el amor, están marcadas por su historia con el otro con mayúscula, que suele ser el complejo de Edipo, la novela familiar y las distintas ficciones simbólicas que atraviesan la vida del sujeto. Es decir, en ese sentido el psicoanálisis está más interesado por cómo el sujeto adviene en el campo del lenguaje, por lo que Lacan llamaba la función y el campo de la palabra. Esa es una cuestión. La cuestión de la emancipación, y tal vez el psicoanálisis tendría que revisar un poco cómo es su institucionalización. Es decir, ha sido muy interesante encontrar las escuelas psicoanalíticas, conformarlas, porque el psicoanálisis siempre está en un lugar difícil, en un lugar prácticamente insostenible, no forma parte del todo de la vida académica, pero tampoco forma parte de las instituciones públicas de la salud, entonces siempre está en un lugar extraterritorial y por lo tanto ahí interviene el problema de las escuelas. Eso para mí siempre ha sido inobjetable y siempre consideré que eran necesarias las escuelas psicoanalíticas y de hecho he pertenecido y pertenezco a una de ellas con la que tengo una relación crítica. Tengo una relación crítica porque creo que el psicoanálisis ya no es el reverso del discurso del amo, porque no hay más discurso del amo, hay discurso capitalista. Y desde que el psicoanálisis no es más el reverso del discurso del amo, pienso que tiene que redefinir también su lugar con lo institucional y con lo social. Y sobre todo, ahora que ha aparecido el problema de lo político, también tiene que definirse acerca de cómo va a ser su posición con respecto a eso. Es decir, la Argentina ha sido un país donde el psicoanálisis es uno de sus patrimonios culturales más importantes. Pero, ¿cuál fue el psicoanálisis en Argentina? El que generó psicoanalistas millonarios durante el menemismo, el que fue un refugio en la época de la dictadura para algunos, el que provocó que la gente se mimetice y hable como si hubiera nacido en Francia y tiene acento francés y está hablando aquí en Rosario o en Entre Ríos. ¿Cuál es la historia del psicoanálisis? Me parece que ha llegado el momento de discutirla, porque es muy valiosa, porque considero que el psicoanálisis, primero hay un problema de los lacanianos deben revisar, que es no haber asumido la historia de los no lacanianos. La primera ruptura con la IPA la hicieron desde el marxismo Marilander, José Breje, Armando Maurero, y que es una historia que habría que considerar muy seriamente, porque fue una ruptura política con una clara definición ideológica con respecto a la institución internacional y nunca más fue reconocida, porque ya todo estaba a partir de Lacan o a partir de Miller. Y luego creo que, insistiendo en, como dije antes, ya que usted propone la palabra emancipación para el psicoanálisis, sí, creo que el psicoanálisis no puede ser que un psicoanalista no pueda decir que es homosexual. Que siga sucediendo eso en la comunidad analítica da vergüenza. O sea que en eso soy partidario. Como yo no creo en la emancipación como un proceso absoluto que va a desencadenarse en la historia en un final, sino en superficies de inscripción de prácticas emancipatorias, puede haber en el interior de las escuelas analíticas la apertura de ciertas prácticas que puedan mover un poco el armazón ese de hierro que tiene apresado el psicoanálisis, además en una jerga un poco molesta ya. Es decir, uno de mis empeños ha sido, en francés hay una expresión que se llama langue de bois, que es lengua de madera,
Uno de mis empeños es haber tratado de liberar el psicoanálisis de su lengua de madera. Incluso a riesgo de a veces ser acusado de estar llevando las cosas a cualquier lado, como hice hoy con los programas de televisión. Bueno, sí, muchas gracias.